noches, chicos. Depende de la hora que nos estén viendo. Buenas noches, buenos días. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer la continuación del video anterior, que era el especial de Halloween. Y pues en esta ocasión, en nuestras redes sociales hicimos una pequeña pregunta en donde nos podían compartir sus experiencias paranormales. Entonces, pues el día de hoy vamos a estar leyendo sus experiencias y compartiendo un poquito de nuestro conocimiento en base a lo que ustedes han vivido. Entonces voy a iniciar yo con la primera historia y pues espero que les agrade. Esta historia es de mi paciente, de Luis. Un saludo para Luis, muchas gracias por tu historia. Y ahí va. Dice, cuando era pequeño tuve un accidente automovilístico. Durante el mismo tuve una sensación de estar en el limbo, porque desperté en una cama. La habitación era blanca. Por un momento reconocí el cuarto de mis padres y empecé a llamar a mi mamá, hermana, hermano y papá. Finalmente decidí levantarme y bajar a buscarlos. Luego las escaleras eran las de la casa de mi abuela. Me fui a sentar a la sala porque no le gustaba que anduviera por ahí. Y entre paréntesis pone que la abuela siempre creyó que Luis le robaba cosas. Por eso como que no le agradaba que anduviera paseándose por la casa. Total, después de un momento, una señora de edad avanzada me dijo, ¿tú qué haces aquí? Era muy distinta a mi familia, me dio miedo. Me dijo, te están buscando, están allá afuera. Claramente escuché voces gritando mi nombre. Me acerqué a la puerta de la salida y en ese momento desperté a mitad de la carretera. Vi las luces de un automóvil, pero nunca llegaron. Volteé buscando algo y escuché gritos en el carro. Me llamaban. Fui corriendo y vi cómo salieron mis hermanos y mi mamá. Mi papá se quedó adentro y estaba atorado. No recuerdo muy bien qué pasó después, pues ya habían llegado mis abuelos, tíos y primos de ambas familias. Por años creí que se trataba de un limbo, pero luego me pongo a pensar la situación y aunado a ello, me han dicho que no salieron en ese orden. Además veo muy complicado, más no imposible, que haya pasado algo así. Esa es la primera historia que nos comparte Luis sobre que tuvo un accidente y que durante el accidente cree que estuvo por un momento en el limbo. ¿Ustedes qué opinan de eso? Pues yo, o sea, siento que existen, ay, no sé cómo explicarlo, pero sí siento que hay lugar a donde va tu alma, porque pues claramente tenemos alma, tu espíritu, tu ser, eh, como por ejemplo estos casos de las personas que están en coma y tienen otra vida en otro lado y luego regresan a su vida normal, como, ay, sí, justo hace poquito un amigo conocido, persona conocida de mi persona, me mandó un video de una historia de un muchacho señor, estaba en la universidad. Entonces, no recuerdo, ahorita no me acuerdo muy bien de la historia, pero básicamente él despertaba y tenía una vida, o sea, él ya había salido de la universidad, tenía una esposa y sus hijos y hacía su vida, y que un día de esos de repente vio una lámpara y la lámpara se veía rara, o sea, le veía algo raro a la lámpara y nunca supo qué pedo con la lámpara, entonces como que se centró tanto en la lámpara que dejó de hacer las cosas en la vida, de su vida cotidiana, o sea, de que ir al trabajo y esas cosas, por estar obsesionado viendo la lámpara, porque él decía, es que yo veo algo raro en esta lámpara, o sea, algo está pasando en esta lámpara, algo tiene esta lámpara que no me cuadra. Y ya, o sea, pasa bastante tiempo porque hasta su esposa se va con sus hijos, o sea, justo cuando su esposa agarra sus cosas y se está yendo con sus hijos para dejarlo porque pues el vato se obsesionó con la lámpara, el vato despierta, o sea, dice, es que esta lámpara no existe. Y despierta y resulta que le habían dado un golpe en su universidad en la cabeza y solo se había desmayado un corto periodo de tiempo, pero él
desmayado, estaba viviendo otra vida extraña. Entonces yo siento que cuando tienes un cierto impacto, un cierto golpe o cierto momento lleno de emoción extraña, puede que tu mente, tu cerebro cree otra dimensión, como esto que comentaba Jacobo Greenberg, que pues sí, ya hablamos de él, que pues ahí existen otras dimensiones y podemos entrar a ellas, pero no sé, o sea, se me hace muy extraño este pedo, porque es como de cómo vives otra vida completamente diferente en tan poco tiempo, porque pues le golpearon y de repente ya, o sea, se desmayó, o sea, no fue como que estuvo inconsciente mucho tiempo, solo fue un desmayo. Y vivió otra vida y no sé. Y está complicado ese tema, sí, porque yo creo que el lado psicológico me dice, no. ¿Por qué? Porque realmente, si se fijan, siempre nos han dicho que hay un cielo, un infierno, un limbo, hay algo más allá de, ¿no? Y quieras o no, el inconsciente sí sale, ¿no? Y yo creo que si hablamos de los sueños, ¿no? Que mencionaba Freud, no sé si se acuerdan, ¿no? Cuando nos explicaron, yo no, porque alguien me interrumpió en esa clase, pero ¿no? Él justamente mencionaba el inconsciente, ¿no? Y yo siento que en ese tipo de situaciones la explicación psicológica que tal vez la gente quiera escuchar es que ahí sale el inconsciente, porque tienes la noción, pero como menciona Jenny, o sea, realmente el universo es grande, ¿no? Claro que sí se le puede dar como el beneficio de la duda porque regresamos. ¿Qué pasa cuando alguien se desmaya? O inclusive los sueños, o sea, te duermes. O sea, todo tu cuerpo no está trabajando, pero, o sea, hay un sueño. O sea, ¿qué está pasando? Y hay sueños que se sienten muy, muy, muy reales. Entonces, claro que sí, yo me voy un 50 y 50 de que a este paciente de Yailin, claro que le pudo haber pasado, ver esa parte, otro universo tal vez. Sí, porque, bueno, no es la primera historia que yo escucho acerca de que cuando están en una situación complicada, por ejemplo, en el hospital o que tienen accidentes, así que pierden el conocimiento, eh, como que ven cosas que ya no están en este mundo o se van a situaciones que pues, no son reales. Entonces, yo creo, a esto sí le atribuyo a la energía, que te quedas con tantas ganas o de resolver algo o de aclarar algo o simplemente de despedirte, que es la forma en que tú puedes lograrlo mientras no puedes. O sea, no puedes físicamente, pues porque estás imposibilitado, estás inconsciente, ¿no? Pero tu energía probablemente sí puede transportarse a otras dimensiones y generar esta especie, perdón, de alucinación que te hace creer que estás en un limbo. Fíjense que queda realmente con este tema que acaba de comentar Yailin, ¿no? Esta historia, pues, es de mi mamá, ¿verdad? Porque mi mamá, claro que nos ve, ¿no? Y nos bloqueó. Saludos a la mamá de Miriam. Bueno, yo creo que ya les había comentado en el episodio del duelo, pues que mi abuelita falleció. Falleció en un accidente. Iba de una excursión a México. ¿Qué es lo que pasa? El camión se volteó. Yo no sabía mucho de eso porque cuando eso pasó yo tenía 10 años. Entonces nunca me platicaron pues gran detalle. Y ella me mencionaba que cuando pasó ese accidente, a muchas personas vivieron este accidente de una forma muy extraña. Los niños miraban a una señora, pues literal la describían como la Virgen, ¿no? Porque iban a México, la Virgen de Guadalupe, que ellos les ayudaba, los sacaba del camión en donde estaba, o sea, el camión pues quedó hecho pedazos, pero esta señora los ayudaba, pero nada más a los niños la miraban. Y pasó otro caso de que iba una familia, era un señor, sus hijos y su esposa. Desafortunadamente, pues la esposa falleció, pero pues quedaron todos regados. Entonces, cuando este señor recupera la conciencia, dice que él miraba muchas personas que se iban hacia como una milpa. En donde fue ese accidente, pues era donde había sembradíos y todo esto, pero él miraba, o sea, las personas que iban hacia la milpa no eran reales, eran las almas de las personas. Y él menciona que él sí las siguió porque pensó que pues para allá estaban sus hijos, su señora, pero no, o sea, realmente eran las almas. ¿Sí? Y cada persona que de ese accidente, porque pues son cercanos a mi calle,
cuentan cómo vivieron inclusive este viaje. Y les voy a comentar algo que mencionábamos respecto al limbo. Hubo una señora que se fue, bueno, esa señora y mi abuelita quedaron muy graves, entonces se las llevan en helicóptero a un hospital un poquito, pues, creo que era del Estado de México porque ellas fueron las más graves. Entonces, mi abuelita fallece, pero esa señora también fallece, pero revive, literalmente. Y eso sí es en serio, y cuando vengan a mi ranchito les voy a decir quién es, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Pues ya saben que pues hacen la autopsia y te abren, creo que desde esta parte hacia abajo para todo esto de los órganos. Y cuando le estaban abriendo, pues creo que ellas inclusive le abrieron, ella despertó, ella revivió literalmente, o sea, ella ya estaba muerta. E inclusive sí tienen la cicatriz en esta parte, en donde ya le habían abierto. ¿Qué opinan respecto a eso? Realmente estoy sin palabras. No entiendo a qué nivel de desconexión puedes llegar a estar para durar tanto tiempo así. O sea, imagínate quedarte dormido. Cierto que antes en mi rancho pasaba mucho que les daban medicamentos a las personas que no tenían como el conocimiento de lo que tenían. Los doctores no sabían la enfermedad que tenían y les daban medicamento simplemente para que se durmieran. Y entonces la gente pensaba que se morían y los enterraban vivos, ¿no? Pero, o sea, en este caso, pues no, o sea, ¿qué explicación le puedes dar tú? ¿O qué doctor ha salido a decir o qué científico ha salido a decir de, pues mira, se debe a esto y a esto y a esto? O probablemente sí y nosotros no lo sepamos todavía, pero no son muy comunes los casos en donde sucede eso. No, o sea, yo sabía que existe un como enfermedad, trastorno, pero lo tienes que tener desde, o sea, desde que naces, que es, creo, la catalepsia, que es cuando tu cuerpo se queda totalmente inmóvil, como si estuvieras muerto, y literal parece que estás muerto, pero regresas a la vida, y son los casos donde dices que también enterraban a la gente viva y por eso los enterraban con una campanita. Pero lo que tengo entendido es que esto lo tienes que padecer, o sea, sí lo tienes que tener, no te pasa por vivir un accidente, entonces siento que para esto no tengo como algo que lo defina más que una segunda oportunidad de Dios, o sea, para los creyentes un milagro total porque pues a alguien que ya le dieron su hora de muerte y ya está a punto de recibir su autopsia y revivir en plena autopsia, o sea, justo en el momento preciso antes de que pues de que abrieran completamente, sí me deja un poco desconcertada la verdad, o sea, siento que ahorita intento buscar alguna explicación que diga, fue por esto. Científicamente yo sé que fue por esto, pero no la hay. O sea, para mí no la hay. Exactamente, no es como muy complejo. Y eso cuando me lo platicaban, pues yo no creía, no digo, pues qué persona va literalmente a revivir. No, porque regresamos, o sea, que capaz. Vemos relatos, ¿no? En las redes sociales, pero como que, no es cierto. Pero pues a ella sí lo pasó, ¿no? Y pasa enfrente de mi casa, me saluda y es como de no manches, reviviste, o sea, ¿cómo es posible esa parte de? No, y la señora después de eso, pues sí le batalló bastante les digo, quedó muy grave. Pero ahorita sí la ves hasta más sana que nosotras tres juntas. Justo en el órgano palpitante, que ya no me sirve. Ok, bueno, pues sí, estuvo intenso, o sea, no pensé que fuera a ser tan este grado, pero sí, cosas inexplicables. Pues mi historia, esta historia me pasó a mí y a una amiga, mi amiga Iris, amiga de Yailin también. eh, Resulta que una vez, hace muy poquito tiempo, de hecho, eh, no quisimos ir al gimnasio y dijimos, pues vámonos a caminar al cerro, porque pues aquí en mi ranchito es muy común ir al cerro, a caminar de que tucu, y vas viendo plantitas y así, porque hay como una ruta de caminaje para la gente y te encuentras un montón de personas.
Entonces nosotros nos fuimos ya algo tarde y pues era en estos tiempos en que ya de repente hay un montón de luz y cierras los ojos y ya no hay nada de luz. Entonces estábamos muy lejos, debo aclarar que estábamos bastante lejos de la civilización. Y ya cuando veníamos de regreso, pues dijimos, pues vámonos más rapidito. Y veníamos caminando, bien a gusto. Y justo cuando cruzamos una puerta, porque hay como una puerta para pasar al cerro más cerroso, no sé si se diga cerroso, pero pues al cerro que es como más, no tan bien definido, pues, o sea, no tiene la calle definida y no, es más monte, pues, o sea, hay más árboles, nopales, un montón de cosas y pues va de subida. Siento que estoy diciendo por idiotez, pero bueno, para que quede claro, pues. Entonces, pues íbamos de regreso y justo cuando cruzas esa puerta, pues hay como ya más definido el camino, o sea, ya se ve más definido porque la gente pues sube mucho. Entonces, alrededor de estos caminos hay cerros, o sea, muy lejanos, cerros así, pues cerro de que ya un montón de piedra, de que imposible subir. Y veníamos caminando y yo volteé y me quedé viendo hacia lo lejos y dije, ¿qué es eso? Entonces mi amiga voltea y nos quedamos viendo y empieza como un foquito así súper chiquito y dijimos, ha de ser una luciérnaga. Pero de repente ese foco se empezó a hacer así súper grande, como si fuera un foco o una farola de luz de la calle. Pero estaba en medio de un cerro y dijimos, pues, ¿qué es esto, güey? Y justamente, estuvimos hablando de nahuales todo el camino, o sea, fuimos hablando de que, porque, oh, no, Dios mío, se nos acercaron unos perros de la nada, güey, de que íbamos caminando y no se escuchó nada y de repente volteamos y los perros estaban atrás. Pero no hicieron ningún ruido, o sea, cuando los perros corren en los cerros, pues escuché como mueven las piedritas y como en la arenita, pero aparecieron de la nada y nos empezaron a seguir, entonces nosotros empezamos a bromear con que, ¿te imaginas que ahorita el perro se persine porque es un nahual? Y yo de que, no, pues sí, ¿verdad? O que el perro hable ahorita de que de repente, porque pues es que literal aparecieron de la nada, o sea, salieron de la nada y estaban ahí atrás de nosotros. Entonces, cuando volteamos a ver así el foquito blanco, así, ya que era un foco, no, así enorme, que era una luz, no, amigas, una lucesota que empezó siendo un foquito chiquito. Yo quería tomarle foto, pero mi amiga es al parecer muy miedosa y pues no quiso, ¿verdad? Pero empezamos a sentir una vibra muy extraña. Y, o sea, cuando los perros nos siguieron casi hasta abajo, pero fue muy extraño porque literal estuvimos hablando como de nahuales y de repente esa cosa que apareció y desapareció, porque ya cuando íbamos más para, o sea, más para allá, que caminamos a madres y llegamos como para otra vueltecita, volteamos y el foco ya no estaba, pero no hay lógica porque ese cerro no se puede subir por ahí, o sea, sí tiene ruta para subir, pero es como muy alejada de donde estaba esa cosa, entonces nos quedamos como de nahuales, brujas, chamanismo, no supimos qué era. Mi amiga no quiso que le tomara una foto porque pues, le dio miedo y de hecho sí se empezó a sentir una sensación muy densa, como muy pesado el ambiente y como esta sensación de que literal alguien te está viendo pero no hay nadie. Entonces no supimos si era una bruja realmente o qué pedo, pero pues sí, nos pasó y no volvimos a ese cerro. Pero luego, bueno, mmm, mi rancho está rodeado de muchos cerros. Entonces, ese cerro queda enfrente de otro cerro. Días después, fuimos al cerro de enfrente. Y del cerro de enfrente se volvió a ver la pinche lucecita del cerro de allá, que parpadeaba y luego se iluminaba más fuerte y luego se hacía chiquito otra vez. Dijimos, estamos loquitas, pero, o sea, haciendo como mapas geográficos en nuestra mente, dijimos, o sea, literal, ahí se ve cómo está el caminito por donde veníamos, o sea, literal se alcanzaba a ver el caminito, era el mismo cerro y la luz estaba ubicada en el mismo lugar. Y no sabemos qué es, o sea, estamos con la duda aún, ya no volvimos a ningún cerro claramente, pero pues sí, apareció esta cosita. No tenemos ni idea, pero es como un foco. O sea, literal parece una lámpara de la calle, pero en el cerro sin civilización. Pues mira,
Yo creo que desde hace muchísimo tiempo las personas que se dedican como a la magia negra, al chamanismo y a todo esto, siempre hacen trabajos así, en lugares así, en cerros, en parcelas, en panteones, ¿no? Entonces yo siento que ahí, mira, si eso no es verdad que la brujería existe, yo digo que probablemente sí se queda como mucha energía, a lo mejor mucha envidia, a lo mejor coraje, a lo mejor muchos sentimientos que pueden como atraer energías negativas y siento que se quedan en ese lugar, como, pues sí, o sea, cuando vas a un panteón se siente la vibra súper pesada, ¿no? Pues porque son muchas personas, que a lo mejor personas murieron en situaciones muy trágicas y todo eso es energía. Y yo digo que los lugares en donde está más solo es en donde más energía guarda. Yo digo que algo de eso puede haber pasado. Bien, ¿no? Y aquí es donde entra la mente, nos sugestionamos a muchas cosas. Hay que tenerle más miedo a los vivos, ¿no? Los vivos son las energías, ¿no? O sea, cómo jugar con eso, porque literalmente estás jugando con algo desconocido. Que pueden existir también, yo siempre les voy a dar esa respuesta, es un 50 y 50. De que se nos hacen muchas cosas que no tienen explicación, pero somos necios y les queremos dar algo lógico para que no nos dé miedo. Pero como son energías negativas, aquí viene la sugestión. Fíjate que ahorita con lo que dice Miriam, que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. O sea, sí, yo entiendo ese punto, pues obviamente un vivo te va a hacer más daño que a lo mejor un muerto, pero al vivo lo estás viendo, ¿no? O sea, el vivo te está asustando, lo estás viendo lo que está haciendo, pero en el caso de una persona que no estás viendo y que sabes, o sea, que sientes su presencia, pero que no la ves, que a lo mejor estás viendo que se mueven cosas y no estás viendo quién las está moviendo, pues eso te da más miedo, no saber de dónde viene. Bueno, Creo que la regresamos siguiente, ¿ande? viendo al miedo, como que lo asocias luego, se cayó algo, ay, y aquí, Exacto, complejo. ok. La otra historia igual sigue siendo de mi paciente, pero es más corta. Mm, dice, esta es una historia relacionada con un tipo vestido de negro que se me presentó en dos ocasiones, una ocultándose en el baño y otra durante una madrugada. Me desperté y estaba al lado de mi cama sentado atrás de mí, diciendo que la vela se apagaría. Muy seguro de mí, le dije que no había velas. Fue muy insistente. Me di la media vuelta y al regresar a ver dónde estaba, ya no encontré a nadie. Desde que dejé de creer en la brujería y la religión, han disminuido este tipo de situaciones. A veces veo sombras, pero me percato que son de objetos o animales a los que no les presto atención. Entonces, esa fue la historia. Pero eh, fíjate, esa historia que él dice de la velita que se iba a apagar, me recordó mucho a la película de Macario. ¿Sí han visto la película ustedes de Macario? Ajá. Estaba pensando en Exactamente. eso. Para la gente que no sepa, la historia de Macario era un campesino muy pobre eh, que básicamente le hizo un trato con el diablo, ¿no? Entonces el diablo le concedió el don de sanar a la gente con agüita, pero Macario tenía como la orden de que solamente quienes tuvieran la muerte, ya sea en la cabeza o en los pies, pues se iba a salvar o iba a seguir viviendo. Entonces había una cueva en donde había muchas velitas y el diablo llevó ahí a Macario. Entonces le decía, mira, estas son todas las vidas de las personas. Las velas que están más chiquitas, pues son de las personas que ya están a punto de fallecer.
y que si tú vas y las tratas de ayudar, pues ya no vas a poder porque está muy pequeña su vela. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, me remonto a esa historia porque pues igual era una velita que estaba en su cabeza, que se estaba apagando, o sea, hay muchas cosas muy similares y no sé si él tenga como presente la historia, pero ustedes díganme qué pudo haber pasado en este caso. Justamente yo pensé lo mismo, o sea, me dijiste lo de la velita y lo del señor negro y dije, el Macario hizo un trato con el diablo y tenía este poder y las velitas. Pues en sí, no sé, porque, o sea, hay muchas energías que se manifiestan de diferentes formas, o sea, básicamente existen muchas cosas raras que lo ve colectivamente la gente, o sea, por ejemplo, tenemos este sujeto, ente, alma, energía negativa, que se llama el hombre del sombrero, que es esta personaje que aparece y es un señor alto con un sombrero, o sea, literal. Y mucha gente lo mira y pues básicamente es una persona que viene por la energía de las personas. No sé si sea similar al que vio tu paciente, no me gustaría que lo dejaran en los comentarios si tenía cierta característica con esta persona, pero yo siento que a veces la energía se materializa a tal punto en la que pues aparece y está ahí y te quiere dar un mensaje. Tal vez no te lo dé directamente, tal vez te lo diga como de la velita se va a apagar porque algo malo va a pasar, algo bueno va a pasar, nunca sabremos. Si nos gusta dejar qué pasó después de eso, a lo mejor y predijo algo, a lo mejor le dio a entender que tenía algún don y que necesitaba desarrollarlo, pero pues necesitaríamos más contexto después de este encuentro. Pero sí, yo siento que alguna energía por ahí llegó y dijo, este mero. Que las energías son bien complejas, ¿no? O también esta otra parte, no sé si han escuchado que comúnmente cuando hay una muerte por un accidente o algún tipo de situación más inesperado, las personas no saben que se murieron. No sé si han escuchado eso. Que también podría ser algo también que le pudo haber pasado a su paciente, ¿no? Porque estamos de acuerdo, ¿no? Muchas casas tienen años. Sí, la pudiste vender, pudiste tirar y construir nuevamente, pero tal vez ahí se quedó como que esa energía y lo que menciona Jenny, pues ya se materializa, porque pues, no hubo como un daño. O sea, él mencionaba una vela, pues mala energía no era, pero tal vez se trataba de comentar algo. Muy bien, esto me lo mandaron a TikTok, yo también ya antes la había visto, este, les voy a explicar que queda un poquito con el tema de energías, no tanto paranormal, sino que mencionaba que era una muchacha, ¿no? Esta muchacha, pues no tenía novio, se hizo una cuenta de Tinder. O sea, hay otro contexto, pero realmente es una introducción, entonces me voy a ir directamente a este. Se hizo Tinder, ¿no? Entonces le llegó el mensaje de un muchacho y le dijo, creo que, hola conejita, o un apodo, pero era muy dulce. Y ella se sacó de onda porque era un apodo que le decía a su papá. Su papá para esto ya había fallecido. Entonces le contestó porque le llamó la atención porque no era un apodo muy común. No, ya empiezan a hablar, pero la muchacha como que le da largas porque pues es Tinder, ¿no? Que o sea, no se lo tomaba como que tan en serio. Pero el muchacho insistía y insistía. Y pues la muchacha le dio oportunidad, comenzaron a salir y todo eso. Y dice que en una cita que tuvieron la llevó a pues como un mirador, ¿no? A ver toda la ciudad y todo eso. Y la muchacha, bueno, el muchacho le dijo que le iba a decir algo, pero quería que confiara en él y que no le diera miedo. Y pues la muchacha en ese momento se puso muy alerta, ya le preguntó pues qué pasaba y le dijo que alguien muy pronto la iba a matar. La, la muchacha pues se saca de onda y dice, pues, estás loco, estás mal, ¿por qué dices eso? Entonces le comenta que ya hace unos meses el muchacho empezó a soñar con un señor. ¿No? Le describió la vestimenta como tal y le describió que traía como un pin en su ropa de una abejita y le describió a su papá. Y que le decía que cuidara a su hija, que porque alguien le quería hacer daño, que nada más le decía eso los primeros meses, que le iban a hacer daño.
y se le iba manifestando más y más, y ya le dice que alguien quería matar a su hija, que la cuidara, que la previniera. La muchacha pues no le cree, le da miedo, ¿no? Pero pues no le cree. Y ya. Y entonces le comienza a preguntar a la muchacha que si está jugando con ella, que cómo sabe lo de su papá, o sea, se molesta. Y después le pregunta que si la van a matar, pues ¿quién la va a matar, no? Para cuidarse. Y el muchacho le dice que pues no sabe, que nada más su papá le dice eso. Y pues ya, la muchacha llega a su casa, le dice a su mamá todo esto, y la señora también no cree, ¿no? ¿Cómo le va a creer a un desconocido y más de Tinder? Pues ya. Entonces pasa una semana, y ellos dos ya no se ven, la muchacha pues decide alejarse porque no le creyó. Entonces esta muchacha estaba en la universidad en un turno de tarde, llega, decía que se vino en taxi porque no alcanzó el camión. Entonces dice que ella vivía pues un poquito alejado de la ciudad y que había un camino oscuro que llegaba directo a su casa, pero que nadie lo tomaba porque ahí, como estaba oscuro, era muy propenso a que le robaran. Entonces dice que iba en el taxi y por ese camino oscuro ve que va su mamá. Entonces la muchacha se quiere bajar del taxi y el señor del taxi pues no la deja por lo peligroso de ese camino. Pues le vale y ella se baja, va atrás de su mamá, le grita mamá y pues no voltea. En una vez se voltea y no era su mamá, era un señor disfrazado de su mamá. Entonces, pero no le distinguía bien la cara porque estaba oscuro. Pues la ataca, esta persona la quería violar. Y pues la muchacha ya no sabía ni qué hacer ante esa situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ella escucha la voz de su papá, que nada más le dice que cierre los ojos. Y pues ella hace eso, cierra los ojos. Entonces ya cuando este señor va a introducir su miembro, no siente, o sea, no pasa nada. ¿Y qué es lo que pasa? Un perro negro le salta al señor, que lo muerde del brazo y que el perro cuando suelta al señor le dice a la muchacha, o sea, el perro le habló y le dijo que se fuera, que corriera. Entonces ya después, pues le hizo caso, corrió, este, y detrás de ella iba el perro y pues iba el señor. Pero en cuanto a eso viene el muchacho este que la contactó por Tinder a salvarla y el perro pues desapareció. Ya llega la policía, llega la mamá, llega todo esto, y entonces el señor que estaba disfrazado de su mamá era su vecino, o sea, y era amigo de su papá que había fallecido. Ya cuando revisan todo esto en su casa, pues tiene fotos de toda la familia, o sea, estuvo checando todos los movimientos, ¿sí? ¿Qué piensan de esta historia? ¿Creen que sí puede llegar a pasar? ¿Creen que no? Pues yo creo que la gente está bien loca, Miriam. Sí, es una historia muy complicada porque pues yo sí creo en la reencarnación. Yo sí creo que de alguna u otra manera nosotros queremos como volver a este mundo y que la oportunidad que se nos da es como de esa forma, ¿no? Volviendo, pero en el cuerpo de otra persona o de cualquier otra cosa. Hay una historia muy famosa de Aguascalientes, de hecho, que a ver si al rato se las cuento. Pero el caso es que yo sí creo en la reencarnación y es lo primero que voy a comentar a favor de esa historia. Y lo segundo del perrito que le habló, pues probablemente fue por algo de alucinación, porque estuvo bajo estrés de que le estaba pasando algo. A lo mejor el perro sí estuvo, a lo mejor también le habló, pero viéndolo desde un lado lógico, pues probablemente fue como la presión de estar pasando todo eso y de ver al perro como un ángel que lo salvó o como cualquier cosa que haya llegado a ese momento a salvarla pues del atraco, a lo mejor le hizo tener esa alusión de que le habló, de que corriera. Yo digo que, pues sí, o sea, hay cielo, infierno, hay limbo, y a veces cuando las almas de las personas no tienen, o sea, dejan algo inconcluso, siento que buscan como esta forma de
pues concretar ciertas cosas. O sea, si el muchacho tenía cierto don y realmente contactó con el papá porque pues todo encaja, a menos que haya sido como un complot y haya escuchado que el vecino lo iba a hacer o que iba a hacer algo así, pero es que no tiene explicación el hecho de que supiera justamente qué día, cuándo, a qué hora. Y sí sería algo muy enfermo de ambas partes que lo planearan las dos como para dejar quedar bien al muchacho, pero porque sí, o sea, puede que exista la posibilidad de que haya pasado eso, pero también existe la posibilidad que realmente el muchacho tuviera este don y pues el papá realmente hubiera bajado como, pues sí, una oportunidad de, pues de bajar a defender a su hija y que lo único que se le pudiera presentar fuera como de, pues, la oportunidad de que bajes como un perro, como un guardián. Yo ya había escuchado una historia similar de una señora que también estuvo a punto de ser violada, pero llegó un perrito blanco que tampoco supo de dónde llegó nunca y el perrito la acompañó hasta su casa, entonces ella entra y le va a sacar agua al perrito, pero el perrito ya no está, pero nunca escuchó que el perrito estuviera ahí. Revisan las cámaras de su casa y no estaba, o sea, nunca entró el perrito con ella, pero ella lo vio que iba con él. Entonces, pues puede ser que haya sido cierto familiar que le hubieran dado como esta oportunidad, porque nunca sabemos a dónde vamos. O sea, no sé, siento que la muerte así sola, de que te mueres y no pasa nada, es muy lógico porque pues no tenemos explicación de nada y nadie ha ido y vuelto y los que han ido y vuelto tienen ciertas experiencias curiosas. Entonces yo siento que puede ser que el papá estaba ahí como de que se murió pero no estaba totalmente a gusto con el dejar a su hija sola y pues la estuvo vigilando para prevenir esto. O sea, a lo mejor el papá sabía algo ya del vecino y por eso está como ahí. Pero qué enfermo el vecino vestirse de la mamá, no, o sea, no, qué feo, qué pedo, no, no sé. Es que sí, la gente sí está loca. O sea, Totalmente. exactamente, ¿no? Porque muchas veces yo creo que cuando vimos el DSM en la carrera, casos así, pues tú los mirabas en la tele, en series, ¿no? Es como de, pero si hay gente así enferma, yo creo que ellos, no sé qué pasa por su mente para llegar ya a ese punto, ¿no? O sea, trastornados, enfermedad mental, como que, ugh. Totalmente, totalmente. Bueno, yo les voy a contar la historia, bueno, son dos, pero pues primero les cuento una y luego en la siguiente ronda les cuento la otra. De la mamá de una de mis amigas, ella es Sandra, ya la habíamos mencionado en otro video, su mamá nos cuenta. Bueno, pues resulta, resalta y acontece que cuando mi mamá tenía alrededor de 10 o 9 años, compartía cuarto con mis tías. Eran tres ellas en la misma cama. Menciona que este cuarto daba para la calle, lo que se conoce como la callecita, la que se conoce como la callecita, y que tenía una ventana de madera, que la parte de abajo estaba rota y se podía ver hacia afuera. También cercas había un poste, no sé si todavía esté. Dice ella que muy seguido escuchaba la llorona. Es que se escuchaba como bajaba desde el cerro arrastrando cadenas y se paraba ahí en el poste. Y se miraba en la ventana como si le volara el cabello con el viento. Ella se imagina que ella se imagina que lo tenía larguísimo, pues desde el poste se miraba hasta la ventana. En una ocasión estaba pues como normalmente ahí en su cuarto y cuando escuchó eso vio el cabello volar. Ella se asomó para verla, pero mi tía la jaló y le dijo, ¿qué estás pendeja? ¿Cómo te vas a asomar ahí? Que no la dejó fijarse bien, pero sí le vio como nada más la espalda y así el pelo así súper largo que volaba, dice que escuchaba cómo gritaba, pero que ellas lo escuchaban así como muy lejos, pero estaba ahí, o sea, o sea, se le miraba el cabello volar, o sea, la escuchaban súper lejos, pero estaba ahí afuera del poste y de que el cabello llegaba hasta la ventana. No sé, ¿ustedes qué opinan de La Llorona? Hay mucha gente que la ha escuchado. Yo la he escuchado, es muy feo, la verdad. También. Pues, ya ves que hay una leyenda que dice que entre más lejos la escuches, más cerca está, ¿no? Entonces eso puede como pensar por qué, pues, por qué la estaban viendo ahí.
Nunca me ha pasado, y ojalá tenga la suerte de escuchar a la Chilona, pero mi tía, déjenles cuento rapidísimo esta historia. Mi tía Blanca, un saludito para mi tía Blanca. Mm, El día jueves, no, el día miércoles de la semana pasada o antepasada, hicimos una mini convivencia, 2 primas y yo aquí en mi casa. Duramos como platicando muy a gusto, yo creo como hasta las 11:30 de la noche. Y pues ya cada una se fue a su casa y todo esto. Y esa misma noche fue el día que mi mamá escuchó sus ruidos. ¿Y se acuerdan que les dije que había escuchado ruidos? Bueno, pues yo le empezó a contar a mi tía. Y mi tía agarra y dice, no puede ser posible. Dice, porque entonces esa noche estuvo loca, porque tú escuchaste cosas y yo escuché cosas. Y dice mi mamá, le pregunta que ella qué había escuchado. Y dice, pues mira, yo escuché a La Llorona. Me subí a la azotea, porque ella tiene como una mini terracita, y se subió a quitar su ropa. Entonces ella dice, ya era tarde, y escuché como un lamento, pero muy lejos. Dice, entonces, tú sabes que es algo malo cuando tu cuerpo reacciona como con escalofrío, el sudor frío, y empiezas como a temblar de las extremidades. Entonces, dice que los perros empezaron como a ver algo muy fijamente. Dice, o sea, ahí los perros tienen vista hacia todo alrededor de la casa, pero atrás de la casa está como una parcela muy grande. Dice que los perros estaban muy entretenidos, como que ladrándole algo allá. Entonces, pues también está esta leyenda de que los perros pueden ver cosas que nosotros no podemos ver. Y por eso creemos que sí fue algo de La Llorona, porque los perros y el escalofrío y todo eso. Pero yo sí creo en eso, no me ha pasado, pero sí. Pues yo sí la escuché, la verdad. Está muy feo ese pedo. También escuché esto de que dicen que las lagañas de los perros y de los gatos, si te las pones en los ojos, puedes ver cosas. Y mi abuelita me cuenta que una señora de cuando ella vivía en su rancho de lejos, o sea, ranchos de esos de los que son un montón de parcelas y las casas están a kilómetros de distancia de las otras, que a una muchacha se le ocurrió hacerlo y pues terminó bien cucú porque veía cosas muy extrañas, pero no sé, también eso me llama mucho la atención. Lo quise intentar, pero se me hizo así. Bueno, la siguiente historia es de una prima mía, se llama Lupita, y pues justamente el día de ayer, niñas, andábamos planeando otra cosa con esa otra prima que te digo que su mamá escuchó a La Chillona, y estábamos como platicando esto de las historias de terror, y me empezó a contar una muy interesante y me la escribí. Dice, es la historia de mi hermano. A mi hermano le gustaba mucho salir con sus amigos y él siempre regresaba más o menos como a las 9:30 de la noche. Ese día, pues él iba para la casa y pasando el campo de fútbol, ok, de camino a mi casa, él vive 2 casas arriba de mí, y para llegar a mi casa cruzas un campo de béisbol y uno de fútbol, un rodeo y un puentecito. Entonces, en el intermedio de los campos de fútbol y el puente fue donde le ocurrió esto. Dice, iba para la casa y pasando el campo de fútbol sintió un peso muy grande en su cuerpo y le dio por voltear a uno de los lados y en eso vio que con él iba un niño y pues dice que él no podía ni hablar, solo sudaba en frío y que por más que caminaba rápido no podía, sentía que no avanzaba. Entonces, que cuando llegó a la casa entró transparente de lo asustado que iba, pues le contó a mis papás, dice
el que le dio por abrir la ventana, pero el niño ahí estaba y le hacía seña de que fuera con él. Y mi hermano fue con mi mamá y ella le dijo que le prendiera un cirio. Pero al momento de que lo prendió, el cirio, la llama como estaba muy grande. Y mi hermano dice que ese niño traía una camisa de rayas. Los pongo en contexto. Por mi calle, anteriormente, cuando todavía no estaba muy poblado, había un tajo de agua en donde las mamás, las muchachas, se juntaban a lavar su ropa. Y en ese tajo se ahogó un niño. Entonces de ahí traen como que la leyenda de un niño. Y haz de cuenta que justamente enfrente de ese tajo vive otra prima mía que también dice que a los caballos que tienen ahí los asusta un niño y que varias personas han visto a ese niño. Entonces, ¿qué opinan ustedes de esa historia? Pues está curioso porque como ya mencionaba Miriam, cuando las muertes son como muy inesperadas de que literal no te tocaba carnal, pues o sea, el lugar puede albergar como cierto recuerdo, pero el hecho de que el niño se materialice ya para asustar caballos y esas cosas, pues no sabría decírtelo. Porque pues también tenemos esta creencia que dice que los niños no son espíritus de niños porque pues ellos como no tienen pecados, que eso tampoco es del todo cierto, pero como sus almas son más puras, pues literal no penan, no dejan como esta energía aquí en el plano astral y que son demonios, entonces eso me da un poquito de miedo decir, no manches, pero ¿por qué un demonio andaría rondando por aquí? Es que no sé, son temas muy complicados de explicar y no sé si tenga el sentido de que sea así, pero también puede ser como esta energía que se quedó aquí porque pues un niño que no se va del todo porque pues claramente como que no entiende qué pasó y además si mencionas que se ahogó, si es ese mismo niño, pues a lo mejor y no comprende qué está pasando y su espíritu, energía sigue ahí, o sea, no se va, dice, ni mangos, quiero seguir asustando gente. Pero qué curioso que los niños sepan, o sea, es que no sé si lo hacen, o sea, los niños fantasmas, no sé si lo hacen con la intención de si asustar o simplemente están ahí existiendo como fantasmas, o sea, ¿cuál es la lógica de que el niño fantasma quiera asustar a la gente? No sé, amigas, me complica mucho la vida. Pues es que son niños, al final de cuentas, o sea, ¿qué niño está quieto? Les gusta jugar. Realmente es como de, pues ya no voy a pedir, pues si un niño fantasma que ahí está de quieto, no, realmente no. Porque a lo que mencionas, ¿no? Pues es que mira, realmente también la religión te ha metido mucho eso, ¿no? De que no tienen pecados, no tienen esto, y también por eso le damos como que esa explicación lógica. Pero pues les repito, o sea, ¿quién te asegura eso? Creencia tienen que realmente los niños pues sí se van como que a derechito al cielo, no las personas al infierno, todo esto, no es como que algo muy pues también que nos han inculcado bastante, ¿no? Porque eso es lo que menciona Yailin de la Vela, sí bueno, sí me ha pasado, ¿sí? Porque en el grupo de fans de One Direction, entonces, no sé si han escuchado que no puedes poner a un muerto en un altar hasta después de un año. ¿No es también nuevamente una creencia que tienen? ¿No lo habían escuchado? Persona que haya fallecido, porque él tiene eso también viene de las creencias de las civilizaciones, pues tienes que cruzar, ¿no? En mi clan, lo que dicen, todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Tú detienes, supuestamente, desconozco como el trayecto de... Entonces, ¿qué es lo recomendable? Poner una vela blanca, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros cuando hicimos este homenaje a este cantante, todas las velas se apagaron menos una, pero la llama estaba muy inquieta, exageradamente inquieta. O sea, no había aire como que para, empezando primero para apagarla, segundo para que esa llama estuviera muy inquieta. Y yo hice lo mismo en mi cuarto, ¿verdad? Le puse una vela, mi cuarto tiene una ventana, pero literalmente no me entra mucho el aire. Igual esta llama, perdón, estaba muy, muy, muy inquieta.
¿no? Y les repito, es más un poquito de las creencias que nos han inculcado, ¿no? Esas costumbres, tradiciones. Nunca la había escuchado, nunca había escuchado eso de que tenías que esperar ponerlo en el altar. Está interesante. Totalmente de interesante. Estos temas siempre son de mi agrado porque salgo con más dudas que respuestas, claramente.